La Asociación para una Sociedad Más Justa busca promover una alianza con la sociedad civil, la justicia y la paz, generando cambios estructurales en los sectores de seguridad, salud y educación, para lograr una sociedad más justa en favor de los más vulnerables. De 2016 a 2020 se reportaba una denuncia de abuso sexual infantil cada 6 horas. ¿Cómo han cambiado estos datos entre el año 2021 y 2022? Este día la Asociación para una Sociedad Más Justa, capítulo en Honduras de Transparencia Internacional, presenta los resultados de actualización del índice de impunidad y respuesta institucional ante el abuso sexual infantil en nuestro país. Les damos la más cordial bienvenida a nuestros invitados especiales que nos acompañan esta mañana de forma presencial en las instalaciones de ASJ. Gracias también a los amigos de los medios de comunicación que nos acompañan la mañana de este martes, así como a nuestros seguidores, quienes a través de las redes sociales siguen esta transmisión en vivo. Para dar inicio al foro de este día, llamamos a continuación a Wendoli Castillo. Ella es psicóloga del programa Paz y Justicia de la Asociación para una Sociedad Más Justa, quien nos ayuda con una invocación a Dios. Nos ponemos de pie. Señor, esta mañana quiero agradecerte por cada persona que nos acompaña el día de hoy. También agradecerte por cuidar de nuestras vidas, por cuidar de nuestras familias, por tenernos el día de hoy aquí, por darnos la oportunidad de poner un granito de arena, Señor. Y te quiero pedir que este informe llegue a las manos de los tomadores de decisiones para realizar esos cambios que necesita nuestro país, que necesita nuestra niñez. Padre, gracias por cada persona que viene en camino, gracias por este evento, gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo. Amén. La Asociación para una Sociedad Más Justa realiza hoy la presentación del informe Índice de Impunidad y Respuesta Institucional ante el Abuso Sexual Infantil en Honduras, recopilando los datos desde el año 2016 a 2022. Vamos a llamar a continuación al director del sector Seguridad y Justicia de ASJ, el abogado Nelson Castañeda, quien nos realiza la presentación de los datos más importantes derivados de este informe. Hola, muy buenos días, tengan todas y todos. Gracias nuevamente por estar aquí en su casa, ASJ. Para mí, en lo personal, hemos estado aquí en este espacio hablando de temas de corrupción, energía, hemos estado hablando de temas de salud, estamos hablando de otros temas de seguridad, pero el tema que me trae hoy a exponer, pues es uno de los temas más difíciles para mí, porque esas son aquellas víctimas que en realidad no tienen una voz para poder salir a la calle y exponer la situación y defender sus derechos, ¿verdad? Son los niños y niñas de nuestro país que se están viendo sumamente afectados por esta situación, y por eso el día de hoy la ASJ presenta esta actualización del Índice de Impunidad y Respuesta Institucional ante el Abuso Sexual Infantil en Honduras. Desde el 2016 nosotros presentamos esta iniciativa, ¿verdad?, recopilando datos para identificar o evaluar el sistema penal y cómo está respondiendo a esta situación del abuso sexual infantil en Honduras. Para hacer este análisis o para obtener estos índices, nosotros tenemos una metodología clara de evaluar primero los resultados del sistema más la respuesta institucional del país.
Hacemos también un sinnúmero de entrevistas con fiscales, jueces, agentes de investigación, profesionales de distintas instituciones dedicadas a la protección, prevención, investigación de casos ligados con abuso sexual infantil, otros profesionales de otras organizaciones de sociedad civil, la Secretaría de Salud, de Educación, entre otros. Entonces nosotros, mediante la obtención de datos, procedemos a hacer estas entrevistas, analizamos la información, la validamos y con ello nosotros ya evaluamos y elaboramos estos índices que les vamos a presentar el día de hoy. Cada uno de estos índices, vamos a hablar de impunidad, de efectividad, resolución, judicialización, imputación y eficacia policial, conlleva a una fórmula o una dinámica para determinar el porcentaje que estaremos evaluando el día de hoy. Cuando hablamos de abuso sexual infantil es importante mencionarlo, el abuso sexual infantil per se no es un delito, sino que es el conjunto, ¿verdad?, del problema que también tiene un catálogo de delitos detrás de él. Por ejemplo, cuando hablamos de abuso sexual infantil podemos hablar de violación, podemos hablar de estupro, violación especial, acto de lujuria, entre otros. Entonces, ya el abuso sexual infantil abarca todo este catálogo de delitos y lo ve ya como un problema global. Y en la situación también mencionar lo que es un tipo de maltrato infantil de naturaleza sexual entre dos o más personas. Se origina mediante un abuso de poder, la asimetría de edad y desarrollo. Generalmente la víctima viene en una situación de vulnerabilidad pretraumática caracterizada por la pobreza vincular y la disfuncionalidad o colapso de la estructura familiar, y usualmente pues la víctima es… el agresor utiliza la confianza, el chantaje, la ambigüedad y la seducción para provocar el temor en la víctima. Ahora veamos nosotros los resultados del sistema penal, que es sumamente importante para entender cómo está actualmente la situación del abuso sexual en el país. Hicimos nosotros un análisis de los últimos 2 años, 2021-2022, para darle continuidad a este índice de impunidad. Y en los últimos años, ¿verdad?, hemos identificado el aumento desmedido desde el 2019, que el índice de impunidad de los casos de abuso sexual infantil estaba en 80.90 y alcanzamos el pico en 2022 de 90.60% de casos de abuso sexual infantil están en la impunidad. Cuando hablamos de impunidad, y lo hemos mencionado anteriormente, son aquellos casos que no han llegado a una sentencia condenatoria, casos que usualmente están engavetados, casos que usualmente pues no continuaron con el proceso, están detenidos. Muchos son los factores, ¿verdad?, por los cuales un caso puede estar en la impunidad, pero es lamentable, ¿verdad?, que un caso de abuso sexual infantil o la situación del abuso sexual infantil en Honduras presente este índice de impunidad en un 90.60%. Hay que ser también justos y decir de que el 2020 y 2021, que es el término del COVID-19, también este periodo que generó muchos retrasos tanto en lo económico como también en el sistema penal, creó esta afectación directa en el desarrollo, en la resolución de casos. Por eso vemos ese aumento desmedido, pero vemos que el pico no baja, aunque la situación del COVID también se ha resuelto en cierta medida, más bien va para arriba. Y son muchos los factores que lo vamos a ver al final, que suman a este índice tan preocupante como es 90.60%. Si analizamos también por departamento, vemos los 5 departamentos con el índice de impunidad más alto. Y vemos que gracias a Dios, por ejemplo, entre el 2021 y 2022, tienen un índice de impunidad del 100%. Cuando hablamos de un índice de impunidad del 100% es que gracias a Dios no se investiga, gracias a Dios no se resuelven ni se ejecutan acciones en contra del abuso sexual infantil, contra los agresores de estos delitos. Entonces es preocupante, si bien es cierto, gracias a Dios no tiene un gran número de denuncias, pero si no hay un gran número de denuncias debería haber una alta resolución de casos y no lo estamos viendo. Caso contrario, como lo vemos en El Paraíso, Islas de la Bahía y Atlántida, que entre 2021 y 2022 las denuncias sí superaban los 300 casos. Y ahí estamos viendo la impunidad a tope, con un 99%, un 98%. Entonces eso es un llamado para que también se hagan las indagaciones pertinentes en estos departamentos para que la Fiscalía y el Poder Judicial tomen medidas oportunas para mejorar esta situación.
Ahora aquí hay un tema interesante, el índice de eficacia policial. Si ustedes se identifican entre 2020 y 2022, vemos un ascenso gradual bastante importante en lo que es la eficacia policial. Pero es lamentable decirlo y tengo que decirlo públicamente, el momento que nosotros solicitamos la información a la Secretaría de Seguridad, identificamos un número bastante alto de causas remitidas, de investigaciones concluidas, remitidas al Ministerio Público. Pero cuando nosotros vamos al Ministerio Público y validamos esta información, identificamos que toda esa gran cantidad de causas que la policía nos traslada a través del acceso a la información pública es totalmente contraria a los registros del Ministerio Público. Entonces nosotros determinamos de que ese número que lanza la Policía Nacional a través de sus informes o las solicitudes de información que nosotros hacemos y ellos nos responden, es información que no es la correcta, no es información que corresponde a abuso sexual infantil propiamente. Y eso es algo que también nos preocupa y en cierta medida también nos alerta, ¿verdad?, de que hay que tener sumo cuidado por parte de las instituciones públicas al momento de dar información, porque eso es un derecho que tenemos nosotros como hondureñas y hondureños. No solo que nos den la información, sino que también sea información de calidad, información fidedigna. Entonces, vemos esta eficacia policial y diríamos, bueno, la policía está haciendo una buena actuación, pero ¿cómo me van a decir que con un 72.30% de efectividad, cuando en Francisco Morazán, que es uno de los departamentos donde más denuncias hay por abuso sexual infantil, solo hay 4 policías en el Departamento de Delitos Especiales que investigan estos delitos? Es totalmente contrario a lo que estamos viendo nosotros en estas tablas, y creo que este es un llamado de atención también para las autoridades que deben de controlar la información que se está brindando a la ciudadanía porque no es la correcta. Ahora el índice de imputación penal, que se hace mediante el número de investigaciones concluidas entre el número de requerimientos fiscales presentados. Vemos que ha habido un descenso, nuevamente mencionar que el COVID-19 también aquí tuvo su afectación en el desarrollo de estos casos, estas investigaciones y estos requerimientos, y vemos que ha ido en descenso la cantidad de imputación, la cantidad de requerimientos fiscales presentados. Y esto también suma a que las fiscalías especiales que conocen de los delitos en contra de la niñez y la adolescencia carecen muchas veces de logística y de recurso humano. No tienen el personal adecuado, la cantidad del personal para hacerle frente a esta situación, y aquí lo vemos reflejado nosotros en las estadísticas. Cuando hablamos del índice de judicializaciones, son cuando ya aquellas investigaciones concluidas ya llegaron a un requerimiento fiscal, y estamos viendo nosotros que si bien es cierto, en 2020, 2021 hubo un pico bastante bajo, vuelvo a repetir, el COVID-19 es uno de los elementos que siempre vamos a manifestar cuando hablamos de este periodo de tiempo, pero hemos visto que ha habido un ascenso importante en este porcentaje que ha llegado al 34.07 en el 2022. Con el esfuerzo, y hay que reconocer lo que hacen los fiscales de la Fiscalía de la Niñez, con el poco presupuesto que cuentan, con el poco apoyo investigativo por parte de la Policía Nacional y con el poco personal con el que cuentan, han logrado subir este índice, y creo que eso es sumamente importante en favor de los niños y niñas de este país. Cuando hablamos de índice de resolución, aquí es donde estamos comparando el número de sentencias condenatorias entre los casos judicializados, es decir, aquí está el éxito de esas denuncias presentadas por abuso sexual infantil ante la Policía Nacional y el Ministerio Público. Pero aquí, lamentablemente decirlo, que hemos llegado al pico más bajo de resoluciones o de sentencias condenatorias, alcanzando un 27.60%. Creo que esto también es sumamente preocupante, no estamos teniendo éxito, y esto nos ha, incluso como equipo del sector de seguridad y justicia, motivado a indagar el por qué tantas sentencias absolutorias se están dando actualmente dentro del proceso penal. Creo que es importante investigar, nuevamente manifestar, hay que identificar si es un problema interno, ¿verdad?, dentro de las instituciones, qué es lo que está pasando.
Otras situaciones también alternas, como la víctima, por esa desconfianza que existe en las autoridades, también prefiere ya desistir del proceso, uno, por temor al agresor, o dos, por temor incluso al mismo sistema. Entonces, lamentable ver este porcentaje, ese es el éxito, ¿verdad? Deberíamos de estar viendo ese pico mucho más alto, pero lamentablemente está a un 27.60%, y creo que esto se equipara el por qué tantos casos se mantienen en la impunidad. Otro tema que también adolece mucho a la situación en el país es el tema de embarazos en niñas y adolescentes. Nosotros utilizamos dos fuentes de información para identificar, en primer lugar, a través del Sistema Nacional de Información Educativa de Honduras, entre el 2016 y 2022, 5.241 embarazos de niñas entre los 8 y 17 años. 1.179 son menores de 14 años. Recordemos que el Código Penal en Honduras es claro: toda víctima menor de 14 años, aunque tenga relaciones sexuales consensuadas con otra persona mayor, eso se declara como violación. Entonces ahí estamos viendo 1.179 casos de violación, de acuerdo al Código Penal, que se mantienen en la impunidad, muchos de ellos. Entre 2020 y 2022 se reportaron 1.212 casos de estudiantes, niñas y adolescentes embarazadas. Aquí es donde nosotros retomamos la necesidad de preguntarnos cuándo va a ingresar o cuándo se va a poner en marcha la educación sexual en las escuelas y en los colegios en Honduras. Aquí lo estamos viendo reflejado nosotros. La importancia, porque estos números pues son sumamente preocupantes en un país tan mal desarrollado como lo es Honduras. Y a través del registro de egreso hospitalario de parto de adolescentes por departamento de procedencia manejado por la Secretaría de Salud, entre el 2020 y 2022, o sea, solo en 3 años, se reportaron 71.622 partos de niñas y adolescentes entre 8 a 19 años. Entonces, si esto no es un problema, si esto no es una prioridad para el gobierno, pues lamentablemente decirles que el gobierno no está dando la respuesta adecuada, y esto es lo que debería de preocuparnos a la sociedad civil, a los padres, a las escuelas, a la educación en general, porque aquí es donde está la afectación más grande también para nuestras niñas que están sufriendo este tema, que muchas veces pues no tienen el acceso a la educación necesaria. Número uno, para entender el tema sexual, la educación sexual, y número dos, también cómo denunciar una agresión, porque esto es un tabú todavía en Honduras, el tema del abuso sexual infantil. Ahora, cuando hablamos de registro de denuncias a nivel nacional, nosotros identificamos a través de datos suministrados por parte del Ministerio Público que entre 2021 y 2022 se reportaron 4.055 denuncias a nivel nacional. De 2016 a 2020 se registraron 8.945, es decir, que en 7 años se han registrado en el país 13.000 denuncias por abuso sexual infantil. Creo que es importante mencionarlo, estamos viendo una tendencia al alza, un aumento importante en el número de denuncias. Si bien es cierto, no es un dato tan positivo el decir que hay más denuncias por abuso sexual infantil, pero esto quiere decir que esta sensibilización que hacemos a través de estos espacios, lo que hacen otras organizaciones es mencionar la importancia de prevenir e investigar el tema de abuso sexual infantil, está promoviendo que cada vez se denuncie más sobre este tema. En el plano geográfico vemos los 5 departamentos con mayor incidencia de abuso sexual infantil. Vemos a Francisco Morazán con 2.787 denuncias en estos 7 años, y de ahí le sigue Cortés, Comayagua, Atlántida y El Paraíso. O sea, son los 5 departamentos donde más se presentan denuncias. Importante mencionar, por ejemplo, en el aspecto de Comayagua, en 2021 y 2022 pasó al 3er lugar, antes estaba en el 4º, entonces Comayagua se están presentando más denuncias, se ha sumado bastante a este número, entonces creo que es importante también mencionar y hacer este análisis por región. Cuando hablamos de tasa de denuncias, es decir, entre los datos proporcionados por el Ministerio Público y los datos de población del INE, pudimos identificar nosotros la tasa promedio por año de denuncias por abuso sexual infantil, y vimos que a nivel nacional es de 52.5
denuncias por año. Ese es el promedio que nosotros identificamos. Pero es lamentable y es preocupante ver, por ejemplo, que en Islas de la Bahía, que es un departamento bastante pequeño, es de 158 denuncias por año el promedio de denuncias que se presentan por abuso sexual infantil. Si lo evaluamos por la tasa poblacional de niños y niñas en ese lugar, es bastante alto, ¿verdad? Esta tasa, y creo que también es otro punto que tenemos que evaluar cuando hacemos estos análisis en el ámbito geográfico. Lo mencionábamos al inicio, anteriormente, con el primer estudio, nosotros determinamos que cada 6 horas se reportaba una denuncia por abuso sexual infantil en el país. Pero con los nuevos datos que hemos actualizado entre 2021 y 2022, lamentable y positivo, ¿verdad? La misma vez, cada 4 horas se está reportando una denuncia por abuso sexual en el país. Por un lado, esto pues respalda, ¿verdad?, la situación crítica que estamos viviendo actualmente por abuso sexual infantil, y por otro lado respalda también ese trabajo que se está haciendo de diversas organizaciones de sociedad civil, iglesias, escuelas, que están sensibilizando a los padres, que están educando a los estudiantes, que están educando a los niños y niñas para que denuncien cualquier agresión, cualquier delito relacionado con el abuso sexual infantil. Pero este es el dato que pues, nos representa actualmente en el país. Cada 4 horas se está denunciando un acto de abuso sexual infantil ante las autoridades, pero es lamentable que si cada 4 horas hay una denuncia, estemos con un índice de impunidad del 90%. Es decir, estamos sensibilizando, estamos promoviendo la denuncia, pero el sistema no está respondiendo por diferentes motivos que pues es lamentable, ¿verdad?, que en pleno 2023 estemos sufriendo. Cuando hablemos de grupo etario, es interesante también ver cuáles son esas edades más afectadas por abuso sexual infantil. Y vemos nosotros que de 12 a 15 años son 2.332 denuncias las que se presentan conforme a estas edades, y 780 denuncias para las edades de 8 a 11 años. Es decir, que en el rango de edad entre los 8 a 15 años representan el 76.7% de las denuncias presentadas entre 2021 y 2022. Entonces, aquí nuevamente es un problema, y recordarles que muchos de los casos, el 90% de ellos, de los abusos, del abuso sexual infantil, proviene del núcleo familiar. Entonces ese es un tema que también nosotros promovemos a través de la sensibilización a los padres para que tomen los cuidados necesarios. Ya cuando hablamos del tema de género, lo mencionamos en el primer informe, el 87.7% de las denuncias, las víctimas eran niñas, pero lamentablemente en 2021 y 2022 se observa un aumento, y es el 89% ahora de la afectación es las niñas y adolescentes mujeres las que se ven afectadas por este tema. El enfoque cualitativo ya, donde nos muestra cuáles son esos obstáculos, cuáles son esas recomendaciones que hacemos como organización para este tema. Vemos que dentro de los obstáculos más relevantes es el temor al agresor, la vergüenza, el sentimiento de culpa, el perdón de la conducta, la sumisión de la víctima, la dependencia económica con el agresor, la normalización de los abusos, entre otros. Todo esto un tabú, ¿verdad? Del tema de tener vergüenza por denunciar abuso sexual infantil, creo que eso es algo fundamental en la sensibilización y educación sexual, porque esto debería de empoderarse cada vez más a los niños y las niñas para que denuncien y eviten y prevengan esta situación. También se mencionó dentro de las entrevistas y la información que nosotros recapitulamos la falta de credibilidad en el sistema. Muchas familias prefieren no denunciar, número uno, o por la vergüenza o porque no creen en el sistema. No creen en la necesidad de ir a una posta policial o ir al Ministerio Público a denunciar. También la burocracia judicial o administrativa, que muchas veces lo que provoca es la revictimización, desconfianza en las autoridades, desconocimiento de que la agresión constituye un delito. Por eso es importante entender qué es abuso sexual infantil y todo este catálogo de delitos que lo sustenta, porque deben de entender las familias, deben entender el padre, la madre, cuándo es un delito,
cuando la agresión se vuelve un delito, cuando la intimidación se vuelve un delito. Y asimismo el desconocimiento también de la ruta de la denuncia. Muchos padres desconocen. Tuvimos un caso nosotros a través de nuestro programa de rescate, donde apoyamos a niños y niñas víctimas de abuso sexual infantil, donde los padres desconocían cuál era la ruta de la denuncia y desconocían que dentro de las primeras 24 horas hay un protocolo de salud que se debe de implementar a la niña o al niño que recientemente ha sido abusado. Y él, por su desconocimiento, pasaron 72 horas y a esa niña no se le dieron los primeros auxilios o el primer tratamiento para evitar cualquier tipo de infección. Cuando la niña ya presenta cuadros de infección, cuando empiezan las calenturas y todo lo demás, ahí es donde ya las autoridades se alertan y les preguntan que por qué no fue a tomar el kit. Pero los padres, obviamente, del área rural, pues desconocían. Y en esa situación pues se tuvieron que buscar otras medidas, medicamentos más fuertes, antibióticos más fuertes para cortar la infección en la niña. Entonces son situaciones que se dan por el desconocimiento. Muchas veces hasta nosotros mismos como profesionales desconocemos cuál es la ruta de la denuncia cuando se da un tema de abuso sexual infantil. Y somos parte a veces también de la revictimización. Motivos que obstaculizan también la falta de investigadores y demás personal, ya lo dijimos, solo en Francisco Morazán ustedes vieron que es el departamento donde mayor denuncias se presentan, solo 4 investigadores aproximadamente para estos tipos de delitos especiales. Falta de recursos económicos, logísticos, trámites lentos, el nivel académico del personal, la sobrecarga de trabajo, la falta de seguimiento a los informes de medicina forense, entre otros. Por último, como recomendaciones, necesidad de mejorar la capacidad instalada, conciencia de los operadores del sistema. Muchas veces los operadores pierden esa conciencia o esa sensibilización. Estos son delitos bastante especiales. El niño y la niña no es lo mismo tratar a un niño y una niña, tomarle una declaración a una niña y una niña que a cualquier adulto, y más por la situación de la que viene. Programas eficientes de testigos protegidos. No hay un acompañamiento a la víctima dentro del proceso y eso nosotros lo hemos identificado como organización. Contar con laboratorios adecuados para la recolección y tratamiento de medios probatorios científicos, personal técnico con alto grado de especialización, realizar alianzas estratégicas para una mayor efectividad, erradicar la corrupción, mejorar coordinación institucional y asignar más recursos económicos, logísticos y de personal, que esto se logra cuando existe voluntad política, cuando existe una prioridad dentro del gobierno ante esta necesidad que hoy se llama abuso sexual infantil en el país, que se debe de tratar y se debe de mejorar esta situación. Sin más, ese es el informe y esperamos que esto llegue, como lo dijo la licenciada Wendell en su oración, a los tomadores de decisiones y empecemos a ver cambios sustanciales en favor de nuestras niñas y niños del país. Gracias. Agradecemos al director del sector Seguridad y Justicia de la Asociación para una Sociedad Más Justa, el abogado Nelson Castañeda, quien nos ha expuesto los hallazgos más relevantes del informe Índice de Impunidad y Respuesta Institucional ante el Abuso Sexual Infantil del periodo 2016 a 2022 y con los datos más actualizados. Luego de estos hallazgos, ¿cuáles son las valoraciones de los expertos y recomendaciones que se generan a partir de estos nuevos datos? Para ello, agradecemos esta mañana la presencia de la representante de World Vision Honduras, la abogada Lorengey Roque, a quien le agradecemos se puede incorporar al panel junto con el director de Seguridad y Justicia, quien será el moderador de este espacio. También se suma a este panel la representante de Casa Alianza Honduras, la abogada Cecia Nolasco, a quien también agradecemos su presencia esta mañana y se incorpora también en este panel donde estaremos compartiendo cuáles son las valoraciones, recomendaciones por parte de los expertos luego de estos datos actualizados que han sido presentados por el capítulo en Honduras de Transparencia Internacional. Para moderar este espacio, nuevamente en el uso de la palabra, el abogado Castañeda. Gracias, Jessica. Estoy tomando como aire después de dar todos los resultados. Creo que es bien difícil para uno como persona, ¿verdad?, identificar esa problemática. Niños y niñas que pierden algo tan valioso como es la inocencia a partir de esos delitos tan lamentables y que el gobierno no da respuesta.
¿verdad? Que al final somos nosotros como sociedad civil, como cooperantes, como organizaciones internacionales, que al final estamos mitigando el problema, pero no hay una actividad o no hay un planteamiento claro por parte del gobierno para mejorar esta situación. Gracias, abogada Loren, Cecia, por acompañarnos este día en este pequeño panel. Creo que es importante también conocer otras valoraciones desde tu campo de expertise. Y bueno, iniciamos, abogada Loren, preguntarle de su perspectiva y experiencia, ¿cuáles son los motivos que determinan un bajo índice de judicialización de los delitos de abuso sexual infantil? Bueno, muy buenos días, tengan todos y todas. Gracias por compartir esta información tan relevante para nuestro país. Decirles pues que el abuso sexual es más grave de lo que parece, ¿verdad? Y sobre todo cuando lo sufren los niños y las niñas. Es un delito y es un tipo de maltrato que afecta la integridad de los niños y de las niñas, ¿verdad? Su integridad sexual, su integridad física, su integridad psicológica y también su integridad espiritual. Y eso es importante que tengamos esa claridad de la grave afectación que puede producir un abuso sexual infantil. Otro aspecto importante que creo que se debe de mencionar antes de contestar la pregunta específica es que se deben de dar abordajes integrales, un abordaje de sistema, ¿verdad?, de protección, es decir, no solamente el Ministerio Público, sino que aquí hay varios actores y el principal garante que debe de velar por el cumplimiento de los derechos de los niños y de las niñas, y en este caso el derecho a la protección especial de toda forma de violencia, y en este caso el abuso sexual infantil, es el Estado de Honduras. Somos signatarios de varios protocolos, varios convenios, varias convenciones, varios instrumentos internacionales, pues que obligan al Estado de Honduras a la debida diligencia en la prevención de violencia hacia la niñez. Eso es importante también mencionarlo. Estoy hablando porque no sé cuánto tiempo tengo, pero igual quiero aprovechar el espacio. También mencionar de que el abuso sexual, desafortunadamente, ¿verdad?, le puede pasar a cualquier niño y niña. Cualquier niño o niña puede ser víctima de un abuso sexual. A veces pensamos que le puede ocurrir allá al niño que está, ¿verdad?, lejano o que está desprotegido, pero a cualquier niño y niña puede ser víctima de un abuso sexual, y eso es importante mencionarlo. Sin embargo, hay niños y niñas más vulnerables, ¿verdad?, como los niños que están en situación de calle, los niños que padecen o sufren de una discapacidad, y así hay otros grupos más vulnerables, ¿verdad?, los niños en condición de trabajo infantil. Bueno, y en relación, ¿verdad?, a la consulta, pues mencionar pues de que el rol del Ministerio Público en este tema es fundamental. Realmente es el actor o el ente que representa al Estado que lidera este tema, ¿verdad? En virtud pues de que hay, su función es garantizar el cumplimiento de la ley, y pues en este caso pues investigar, ¿verdad?, estos hechos. Y voy a resumirlo, y pues el informe ya lo menciona, ya lo dice, pero es importante decirlo. Voy a resumir acciones en cuanto al rol del Ministerio Público. En primer lugar, el tema de la recepción de denuncia. Decir pues de que un proceso de abuso sexual infantil es un proceso amplio, es un proceso largo, ¿verdad?, que toma su tiempo. Y la recepción de la denuncia, ¿verdad?, es como parte del primer proceso y es clave. La denuncia se puede recibir en diferentes lugares, de diferentes formas, ya lo mencionamos, la policía, ¿verdad?, es un primer receptor de denuncia, las oficinas municipales de la niñez, incluso en la misma escuela, ¿verdad?, un niño puede poner en conocimiento acerca de un caso, y lo menciono porque ese primer eslabón, ¿verdad?, es importantísimo y hay que cuidarlo. De lo que nosotros, o como atendamos nosotros la denuncia, o hagamos esa recepción, ¿verdad?, el caso va a empezar por buen camino, ¿verdad? Si la recepción de la denuncia tiene deficiencia, ¿verdad?, en cuanto al abordaje, en cuanto al trato, en este caso a los sobrevivientes de violencia, abuso sexual infantil, o en este caso la víctima,
o sea, de ahí va a depender, ¿verdad? Mucho, ¿verdad? El éxito de un caso. Entonces, es importante que el personal que recibe y que recepciona denuncias esté debidamente capacitado para poderlo hacer, ¿verdad? Sin que se vulneren derechos a los niños y las niñas, porque hemos tenido casos, por ejemplo, que el niño va a denunciar, bueno, en su familia va a denunciar y desafortunadamente le dicen, bueno, tiene que regresar, ¿verdad? Tiene que regresar al siguiente día y pues la familia pues esperaba otro trato, otra forma de recibir, que se le recibiera su denuncia y pues ya al día siguiente ya no regresa, ¿verdad? Porque ya, y ahí se perdieron elementos clave, ¿verdad? Como la declaración de las primeras declaraciones que se le toman a los niños, ¿verdad? O a la familia, también el tema de pruebas, que también es importante, que tienen que hacerse entre las primeras, o sea, las pruebas de un abuso sexual infantil, entre más rápido se hagan, es mejor, ¿verdad? Y las 24 horas son claves, ¿verdad? Y ahí pues se va perdiendo prueba. Otro tema importante es el tema de la investigación. Aquí el Ministerio Público pues tiene esa facultad de poder liderar el proceso de investigación con, ¿verdad?, la policía y pues los órganos de seguridad correspondientes, y ese proceso es clave. Como mencionamos, las entrevistas en estos casos son fundamentales, son clave, debe hacerse con la expertise necesaria y también, por supuesto, los análisis forenses y periciales que requieren realizarse, ¿verdad?, entre otros procesos que son clave en el proceso de investigación. Del proceso de investigación también, ¿verdad?, si se realiza conforme a lo que ya establece la ley, también el caso va a ir por un buen camino. O sea, esa parte es fundamental, el proceso de investigación. Y pues viene ya la acusación o requerimiento fiscal, que también es importante, pues ya eso es un proceso que ya la ley lo establece, y viene todo el proceso de judicial, ¿verdad?, que también es un camino que hay que recorrer. Por eso siempre hablamos que la prevención es lo ideal, porque el niño y la niña, ¿verdad?, se va a enfrentar a ese proceso judicial que no es fácil. Yo creo que a ninguno de nosotros pues nos gustaría, ¿verdad?, estar en un proceso judicial, y los que han estado, ¿verdad?, es crítico, ¿verdad? Entonces, por eso siempre es prevenir, ¿verdad? Cuando ya inicia el proceso judicial, ¿verdad?, es otro asunto ya, ¿verdad?, que siempre el Ministerio Público debe de estar velando por la protección, ¿verdad?, de los niños y de las niñas durante todo ese proceso. Y ahí pues hay que asegurar varias cosas para que en este caso la víctima sobreviviente de violencia pueda comparecer a cada requerimiento que se haga por parte del Ministerio Público, por parte de Medicina Forense, por parte del órgano judicial, para que todos esos elementos estén debidamente sustentados. Recuerden que también está el principio de inocencia, ¿verdad?, en el caso de las personas que son acusadas como agresores. Y todo ese proceso, si no se realiza bien, va a favor, en este caso, ¿verdad?, de la persona que en ese momento pues es el supuesto agresor. Entonces, si nosotros no cuidamos ese proceso, ¿verdad?, desde la recepción de la denuncia y todo el proceso de investigación y todo el proceso judicial, ¿verdad?, todo eso va a ir favoreciendo en este caso, ¿verdad?, al agresor, que en todo momento tiene, ¿verdad?, su derecho a la defensa. Y la otra parte, ¿verdad?, como ya lo mencionamos, la responsabilidad de protección de la víctima, ¿verdad?, que siempre debe de haber. Uno, que no se revictimice en todas estas etapas. Dos, de que pues pueda garantizarse siempre su derecho al momento de estar en todas estas instancias, ¿verdad?, o frente a todos estos actores. Por ejemplo, hacer uso de mecanismos y recursos que ya pues están establecidos en la ley y que deben también de fortalecerse, por ejemplo, uso de la cámara GESEL, si es posible, ¿verdad?, el acompañamiento de un experto, de un psicólogo, y otros elementos que son claves para evitar la revictimización y más vulneración de los derechos de los niños y de las niñas durante el proceso judicial. Esto es en cuanto, ¿verdad?, al rol, y hay muchas otras, ¿verdad? Bueno, cuando ya termina el caso, ¿verdad?, con una sentencia pues condenatoria, pues también, ¿verdad?, ver cómo se restituye o se restaura a la víctima, ¿verdad?, o entra en un proceso de restauración, entre otros aspectos, ¿verdad?, que son muy, o sea, el informe que se presentó, ¿verdad?, y hablar de este tema se requiere bastante análisis, bastante tiempo, ¿verdad?, pero es un resumen de lo que podría.
Abogada, gracias por esa radiografía de todo el proceso, ¿verdad? Creo que es importante también retomarlo y repetirlo porque muchas personas desconocen. Pero cuando hablamos del Ministerio Público, abogada Loren, hablemos como institución. Una institución que desde el 2019 no contrata más fiscales, una institución que estuvo este año en una crisis por más de 3 meses, por un tema económico que los empleados exigían una readecuación en sus salarios, porque eso es un tema también importante decir. Si el funcionario no tiene un salario o una remuneración adecuada, también esto impacta también en los resultados y en la eficiencia. ¿Qué se necesita, así en palabras concretas, abogada, para que el Ministerio Público venza o supere estas deficiencias que actualmente muestran en la investigación propiamente del abuso sexual infantil? Gracias. Bueno, el informe también ya lo menciona, ¿verdad? Y son elementos clave, como ya mencionamos, de que no solamente, ¿verdad? Bueno, corresponde al Ministerio Público como ente que le toca, ¿verdad?, dar seguimiento a este tema, pero también aquí la importancia de los tomadores de decisión, en este caso de quien asigna presupuesto, de quien lidera todo el tema de planificación a nivel nacional, ¿verdad?, sobre todo en este tema de protección de niñez, del ente rector en tema de protección de niñez, y pues conocemos los desafíos, las debilidades que tiene el Ministerio Público, lo que limita todo este tema de poder dar celeridad, de poder asegurar, ¿verdad?, estos casos y poder pues lograr, pues en este caso lo que tenemos es un alto índice de impunidad, pues cómo combatir la impunidad. Entonces, uno de ellos pues la asignación de recursos logísticos, que es clave, el personal, ¿verdad?, suficiente personal en estos temas. El tema, ahorita solo vimos el tema de abuso sexual infantil, pero hay otros temas de niñez, ¿verdad?, que los fiscales también conocen, ¿verdad? No solamente el abuso sexual infantil, también hay otros temas que ellos llevan, ¿verdad?, muerte de niños, niñas, maltrato infantil, otros temas, otros delitos que ya están establecidos en el Código Penal. Entonces, cuando el fiscal, ¿verdad?, le toca conocer todos estos temas, ¿verdad?, la carga pues de expedientes es amplia, entonces debe asignarse suficiente personal, en este caso, ¿verdad?, específico a la Fiscalía de la Niñez o en las regionales, en la Fiscalía, ¿verdad?, para que puedan atender estos casos específicos de niñez y que puedan llevar estos casos, porque también pueden ser que lleven otros delitos comunes y otros delitos, ¿verdad? Entonces, es importante la asignación de suficiente personal y recursos logísticos, ¿verdad?, que se encuentre con los recursos logísticos para el tema de la investigación. Por ejemplo, tenemos desafíos, aquí no apareció en este informe, pero en el informe anterior sí apareció el tema de las cámaras GESEL, ¿verdad?, que es un recurso que nos facilita el proceso, o sea, ese recurso es para que podamos evitar la revictimización, para que podamos asegurar, en caso de que la sobreviviente de violencia o la víctima no quiera comparecer a un tribunal, nos estamos anticipando, ¿verdad?, a tener la prueba necesaria. Entonces, vemos que todos esos aspectos son clave y son necesarios, ¿verdad? Otro tema importante es la capacitación y la especialización en este tema. Sí se requiere, ¿verdad? En estos casos se requiere que el personal esté debidamente especializado para abordar a una víctima de abuso sexual. Tenemos que ser sensibles al tema, tenemos que ser empáticos al tema sin perder la objetividad. Y por eso el personal debe estar continuamente capacitado, incluso nosotros, las organizaciones de sociedad civil, también debemos de estar sensibilizados y capacitados, y la sociedad en general, ¿verdad?, cuando nos toque en algún momento conocer, ¿verdad?, o identificar un caso, entonces también tener esa capacidad de poder responder conforme a nuestro rol. Entonces el Ministerio Público debe tener personal especializado y capacitado, y sobre todo esto tiene que ser un proceso continuo, ¿verdad? No decir que porque ya se capacitaron en el 2020, sino que esto debe que ser continuo. Y también mencionar el tema de la coordinación interinstitucional, esto es fundamental. Hay otros actores que están involucrados o vinculados cuando se conoce una denuncia de abuso sexual infantil. Por ejemplo, DINAF tiene un rol importante, ¿verdad?, en la aplicación de medidas de protección. Entonces, ahorita es una oportunidad que tenemos como Estado de Honduras de poder fortalecer esas coordinaciones con el ente rector, ¿verdad?, en este caso DINAF, ¿verdad?
también con la Secretaría de Seguridad, tiene que haber una articulación clave. Y pues nosotros siempre promovemos en estos espacios, ¿verdad?, el tema del SIGADENA, que es el Sistema de Garantía de Derechos de la Niñez, que debe tener también, se debe fortalecer, porque a partir de este sistema de protección integral de derechos de la niñez, se garantizan los derechos de los niños y de las niñas, ¿verdad? Porque cada actor conoce su rol, ¿verdad? Es decir, la policía va a saber cuál va a ser su rol en el tema de atender una denuncia de abuso sexual infantil, el Ministerio Público va a saber su rol, el Poder Judicial, ¿verdad? Y todos los actores que conforman el sistema de protección. Y por último, ¿verdad?, es importante revisar y mejorar los procesos internos en el Ministerio Público, ¿verdad? La gestión de casos, ¿por qué estos casos o por qué hay tanto caso, ¿verdad?, que no, donde no se presenta un requerimiento fiscal, o por qué tantas sentencias absolutorias? Y también es importante conocer qué opina, en este caso, el usuario acerca de la atención, ¿verdad?, acerca de todo su proceso. Es un derecho que tienen las personas, ¿verdad?, el derecho a la verdad, el derecho a la justicia. Y el proceso de mejora continua, ¿verdad?, es importante y es clave en cualquier institución, y en el Ministerio Público debería de ser, ¿verdad?, por supuesto, un punto importante a que las autoridades lo puedan, pues, siempre ponerlo en práctica. Gracias, Loren, gracias. La verdad que muy valiosa este análisis que usted hace, y creo que es importante que haya una voluntad política para mejorar esta situación dentro de la institución como es el Ministerio Público, que ha pasado por tantas crisis. Creo que es un elemento esencial para combatir esta situación. Cecia, gracias por estar aquí. Cecia en representación de Casa Alianza. Cecia, hace una pregunta. Esta impunidad que hoy mostramos, que creo que no es desconocida para todos, ¿qué lo provoca? ¿Qué explica que Honduras tenga este alto índice de impunidad? Buenos días a todos, gracias por acompañarnos en este espacio, a representantes de organizaciones de sociedad civil, instituciones del Estado, ASJ, por la presentación de este informe importante. Vemos estas cifras y estos datos que nos han presentado en este informe, y realmente son cifras y datos alarmantes que nos lleva a analizar como representantes y como organizaciones de sociedad civil qué está pasando, porque tenemos estos altos índices de impunidad en los casos de abuso sexual infantil. Creo que es importante que analicemos una de estas cifras que dice el informe, que de 9 de 10 de los casos se encuentran en impunidad. ¿Qué significa? Que hay falencias en el sistema judicial, que hay una falta de capacidad, hay una falta de especialización en el sistema judicial, hay una desprotección a la niñez, no contamos con protocolos adecuados para la atención y protección de nuestros niños y niñas que se encuentran dentro del sistema. También esto se traduce a una falta o una insuficiencia de la recolección de las pruebas presentadas que se están presentando, porque de las 4,000 denuncias que se interpusieron, el 50% quedaron en impunidad. Solo el 50% se presentaron informes, y de ese 50% solo la mitad fueron judicializadas. Entonces continuamos viendo esta falta de capacidad y falta de recursos. También alrededor del abuso sexual infantil hay mucha estigmatización, hay mucho miedo, hay mucho silencio, que esto obstaculiza en gran manera la interposición de la denuncia. También la falta de educación y la falta de sensibilización en la sociedad no permite que haya una promoción adecuada de los derechos de los niños y de las niñas, que las personas en la sociedad, en la comunidad, las familias, desconocen cuáles son los derechos de los niños y de las niñas, no conocen la gravedad del abuso sexual infantil, tampoco conocen riesgos o cómo acudir a una institución a interponer denuncia. Esto nos lleva a que podamos buscar salidas. ¿Qué vamos a hacer como organizaciones de sociedad civil, como comunidad, sociedad, ante estas cifras? Necesitamos fortalecer el sistema de justicia, dotarlos de los recursos, ya lo decía la abogada Loren Helling, asignar recursos, porque sin recursos, ¿cómo van a realizar una investigación
adecuada. ¿Cómo se van a judicializar los casos si no contamos con los recursos, si no se cuenta con operadores de justicia especializados? También si la sociedad en general no conoce cuáles son los derechos de los niños, no conoce cuáles son esos riesgos que están, a los que están los niños siendo víctimas y siendo altamente vulnerables. Entonces, este informe debemos analizarlo detenidamente. Ojalá lo podamos compartir para que todos nos lo llevemos y podamos como organizaciones analizar estas cifras y ver qué respuesta le vamos a dar a nuestros niños. Gracias, Cecia. Importante lo que usted menciona y creo que es parte de las valoraciones del cuál es la ruta, qué es lo que se necesita para mejorar esta situación. Y uno de los elementos que siempre se menciona ante cada problema que surge en Honduras es una política de seguridad. ¿Qué se necesita o qué características debería de reunir una política para enfrentar esta situación del abuso sexual infantil en Honduras? En Honduras tenemos diversos retos y esto de la política es uno de los grandes retos a nivel de país. Para que una política pueda responder de manera integral a esta y pueda reducir la tasa de impunidad, creo que es un gran desafío para el país, pero debería de reunir ciertas características esta política y no podemos dejar de fuera lo que también ya mencionaba la abogada Loren Helling, la prevención, que se implementen programas educativos en las escuelas, en los colegios, en las familias, en la comunidad, para sensibilizar y para dar a conocer y promover los derechos de los niños y de las niñas y poder prevenir el abuso sexual infantil. También la coordinación interinstitucional es importantísimo para atacar el abuso sexual infantil. Es necesario que los actores clave, el Ministerio Público, DINAF, organizaciones de protección como organizaciones de sociedad civil, puedan unir y sumar esfuerzos y puedan mantener una relación coordinada para dar una respuesta eficaz a nuestros niños y que podamos realmente responder a esta situación a la que estamos enfrentando. Tampoco podemos dejar de fuera el apoyo o la asistencia integral a las víctimas, porque el centro de todo son los niños, pero a veces nos enfocamos en todo, en la persecución, en la sanción, pero dejamos por fuera y nos olvidamos que el niño está ahí, que es el niño el que ha sufrido, que ha sido víctima de este delito. Nos olvidamos también y no tomamos en cuenta que este delito, el impacto que puede tener este delito en la vida de un niño o de una niña. Entonces es importante que tengamos sistemas de protección, de atención médica, psicológica, social, para una recuperación y una reinserción y reintegración a la familia y a la comunidad de estos niños que han sufrido abuso sexual infantil. Hay alrededor de esta política integral o lo que hemos ya ido diciendo que debería de incluir y no podemos tampoco dejar por fuera el fortalecimiento del sistema de justicia, que ya habíamos mencionado. Es importante que haya un fortalecimiento, que se asignen los recursos adecuados para contratación de personal especializado, preparado, y no solo aquí en Tegucigalpa, no solo en las ciudades donde están las sedes principales, sino también apoyar a las regionales, porque nos olvidamos allá de las comunidades que están allá en Intibucá, las regionales que están por aquellas zonas. ¿Qué respuesta le van a dar a los niños si no cuentan con el personal, si no cuentan con la logística para hacer estas investigaciones? Entonces creo que hay muchos retos para poder contar con una política integral que responda de manera eficaz y que podamos decir en un futuro hemos reducido la tasa de impunidad en el abuso sexual infantil. Gracias, Cecia. Y ahora ya para concluir y agradecerles por ser parte de este panel, una pregunta concreta para ambas. Como organizaciones, entonces, ¿qué nos queda? ¿Cuál es la ruta que debemos de seguir para presionar que el Estado tome el abuso sexual infantil como una prioridad y se empiece a reducir este alto índice de impunidad en el país? Bien, creo que tenemos información, tenemos datos, eso es clave. Pues para saber cuál es la problemática que está afectando en este caso, ¿verdad? O en este tema de abuso sexual infantil, y que a partir de ahí debe de haber una intencionalidad de todos los actores, todos los que estamos aquí hoy,
ya conocemos del tema, ya se nos informó acerca de los datos. Todos y todas podemos de alguna forma incidir para que podamos tener con esa intencionalidad visualizar, ¿verdad?, esta temática en nuestras acciones, en nuestras intervenciones, desde cualquier aspecto, ¿verdad? Puede ser desde el ámbito de la prevención, desde el ámbito de la atención, ¿verdad?, y desde el ámbito de la respuesta. Por supuesto, ¿verdad?, ya se lo mencionó, ya lo mencionó, todo el tema de el cumplimiento de políticas públicas, asignación de presupuesto, y sobre todo, ¿verdad?, tener en cuenta el derecho de los niños y de las niñas como principales, en este caso, ¿verdad?, afectados, y pues que se les debe respetar ese derecho a tener acceso, ¿verdad?, a la justicia y a que se puedan esclarecer, ¿verdad?, sus casos y que puedan obtener, ¿verdad?, sentencias, ¿verdad?, que donde realmente se puedan condenar a los principales agresores, ¿verdad? Entonces eso es importante, que haya intencionalidad en el abordaje, que ese abordaje debe ser integral, ¿verdad?, y respuestas prontas y efectivas, que no dejemos estos temas al lado, ¿verdad?, sino que ya tenemos la información, entonces actuemos. Gracias, Lorena. Cecia. Como Comité Interorganizacional contra el Abuso Sexual Infantil, como Casa Alianza y demás organizaciones de sociedad civil, debemos continuar con estos espacios, como el que estamos hoy, promoviendo y dando a conocer estos datos para que podamos llamar a la acción, para que podamos llamar para que los representantes del Estado puedan tomar acción y puedan poner en prioridad este tema. Tenemos muchos retos, seguir promoviendo los derechos de los niños y de las niñas en estos espacios, seguir promoviendo la ruta de la denuncia, porque sabemos que la sensibilización, el desconocimiento, la prevención debe continuar y quizás debamos sumar esfuerzos. Todas las instituciones que estamos aquí debemos mantener esa relación coordinada para que no trabajemos de manera aislada y podamos generar un mayor impacto en la sociedad. También creo que debemos seguir acuerpando al Ministerio Público, a la DINAF como organizaciones de sociedad civil para que podamos fortalecer estas instituciones desde lo poco que podamos como organizaciones. También creo que debemos plantear que hayan mecanismos de evaluación, de monitoreo para ver esas necesidades de mejora que hay en instituciones del Estado y que podamos igual continuar como organizaciones sumando esfuerzos y manteniendo un trabajo coordinado. Muchas gracias, Ceci. Bueno, para concluir este panel, muchas gracias a todos los que estuvieron conectados, al público presente. Lamentable muchos datos que se dieron aquí, ¿verdad? Falta mucho por hacer, superar muchas crisis, mejorar la situación del Ministerio Público. Recién acabamos de superar la crisis del DINAF y la mala gestión que existía y que pues enhorabuena se pudo intervenir y esperamos y tenemos y vamos a ofrecer todo el apoyo necesario a las nuevas autoridades del DINAF para que esta institución funcione y podamos, como dice Ceci y como dice Loren, poder mejorar esta situación y bajar ese alto índice de impunidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias a nuestras panelistas que nos acompañaron esta mañana, la abogada Loren Hey Roque, representante de World Vision Honduras, y la abogada Cecia Nolasco, representante de Casa Alianza, y también al director de Seguridad y Justicia de la ASJ, el abogado Nelson Castañeda, por su moderación. Queremos compartirles algunos comentarios de nuestros seguidores. Denia Reyes, excelente labor, nos comparte Denia. También Marta Reyes, consulta dónde estará el informe. Bueno, el informe estará disponible en las próximas horas en el sitio web de ASJ, www.asjhonduras.com. Y Marta Reyes Lira menciona que la población no denuncia porque no hay respuesta por parte de los operadores de justicia y tampoco se actúa de oficio ante estos casos de vulneración de los derechos de la niñez. Bueno, de ahí la importancia justamente de una de las recomendaciones que se derivan del informe de impunidad, del índice de impunidad y respuesta institucional con respecto a fortalecer los operadores de
justicia y seguridad en nuestro país. De esta forma, nosotros finalizamos la presentación del Índice de Impunidad y Respuesta Institucional ante los casos de abuso sexual infantil y queremos despedirnos agradeciéndoles en primer lugar a todos que nos acompañaron esta mañana de forma presencial y también de manera virtual, y los dejamos con un video que justamente resume la importancia de la denuncia, de la pronta denuncia en los casos de abuso sexual infantil. Que tengan un feliz y bendecido día. Hasta pronto. Te contaré una historia. Esta historia pudo haberle sucedido a cualquier menor de edad. Esta historia me pudo haber sucedido a mí. O a mí. A mí también. O a mí. Esta es la historia de Juanita. Era un día soleado y Juanita, de 9 años, se dirigía a la pulpería de su comunidad. Un lugar que a primera vista podría verse como tranquilo. Pero a medida se recorre, se observan muchos problemas sociales como delincuencia. Niños en situación de calle. Drogadicción. Alcoholismo. Desempleo. Maras y pandillas. Juanita va contenta, cantando, cuando de repente se acerca a un vehículo. Se escucha la voz de un conductor hablándole. Bajando del vehículo, un hombre la sostiene a la cintura y la sube a la fuerza. Juanita grita y el agresor la amenaza. Arranca el carro de manera violenta, la niña llora, no sabe hacia dónde se dirige ni qué le espera. En cambio, el perpetuador sabe a dónde se dirige, la sube a su vehículo y la ultraja sexualmente. Juanita baja del vehículo llorando y gritando. Se encuentra a su padre que la buscaba desesperadamente. Juanita abraza a su padre con fuerza y llorando le dice: ese hombre me violó. Alarmados, los padres toman la decisión de interponer la denuncia. Juanita inicia un proceso largo y desgastante a través del sistema de justicia. Ya han pasado 7 años desde que Juanita fue víctima de abuso sexual infantil y sus padres y la comunidad aún esperan que se haga justicia. A medida que pasa el tiempo, Juanita encuentra apoyo en sus padres. A medida que crece, se convierte en defensora de los derechos humanos y de la prevención del abuso sexual infantil. Y promueve la conciencia de la necesidad y prevención para prevenir futuros casos de abuso sexual infantil. Esta historia enfatiza la importancia del apoyo, el tratamiento adecuado y la valentía de aquellos que lo necesitan. Así nunca más. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales.